Señor Vicepresidente del Gobierno, señor Consejero de Hacienda, la pregunta está referida a un acuerdo del Consejo de Gobierno reciente que permite la revisión excepcional de los precios en los contratos de obra pública. Una medida de la Consejería de Hacienda que desde Nueva Canarias aplaudimos por eficaz, porque va dirigida y realmente puede tener un impacto positivo, porque frente a otros que su única praxis, sus únicas recomendaciones es matar moscas a cañonazo, porque da igual la economía, da igual la situación en la que nos encontremos, su receta siempre es la misma. Si la economía va como un tiro, bajemos los impuestos. Si la economía va mal, bajemos los impuestos. Si la economía da igual, ni va bien ni va mal, bajemos los impuestos. Siempre es la misma receta, detrayendo y recortando recursos públicos para un sistema público potente en Canarias, para una sanidad pública potente en Canarias que luego reclaman, para una educación pública potente en Canarias que luego reclaman, para unos servicios sociales o para las infraestructuras necesarias que luego reclaman. Desde la Consejería de Hacienda, desde el Gobierno de Canarias, la decisión es diferente, pero no es contraria a la bajada de impuestos. Este Gobierno ha bajado impuestos cuando ha tenido que hacerlo en los sectores que ha tenido que hacerlo. Ha practicado bonificaciones cuando ha tenido que hacerlo. Ha practicado aplazamientos cuando así ha sido necesario y ha dado ayudas directas cuando es la mejor medida, la más eficaz, además respaldada incluso por el propio Fondo Monetario Internacional. En la pandemia, en lo más grave de la pandemia, bajamos al 0% el IGIC en los productos sanitarios. En la catástrofe de La Palma, 0% a aquellos que habían perdido su vivienda, sus enseres, sus vehículos, 0%, además de bonificaciones fiscales y aplazamientos al conjunto de los empresarios. Con esta crisis también de precios de subida del combustible de manera importante, hemos colocado al mínimo el impuesto de hidrocarburos y además dando las ayudas en tiempo récord, en apenas un par de semanas que ya están en el bolsillo de agricultores, de taxistas, de transportistas. Y ahora esta medida que va a permitir reactivar, mantener la obra pública de manera importante, manteniendo el empleo, manteniendo las empresas y que esa obra pública. Gracias, señor Campos. Señor Vicepresidente, tiene la palabra. Señor Presidente, señorías, muy buenos días. Señor diputado, sabe usted que estamos viviendo un momento de un repunte sin precedentes de la inflación global, desde los Estados Unidos al espacio europeo, producto de una crisis inflacionista muy vinculada a la oferta de materias primas y, según los más expertos, de carácter coyuntural. El propio Fondo Monetario Internacional ya apunta que la inflación el próximo año, en el caso europeo y español, puede estar por debajo del 2%, porque las razones que lo promueven van a ser modificadas según estos expertos. Por lo tanto, señorías, hay que actuar sobre la inflación teniendo en cuenta sus características y teniendo en cuenta las recomendaciones de los expertos, que no de los oportunistas. De manera que nosotros nos vamos a guiar por las reglas de juego, por el rigor y no por el oportunismo político, y por eso entendemos las medidas que ha tomado el Gobierno de España en relación a las familias, al ingreso mínimo vital, al bono eléctrico, sin duda ninguna los créditos ICO y las ayudas directas. Creemos que ese es el camino. En ese marco de medidas que tienen que ser selectivas, temporales, yo diría que muy quirúrgicas, está también revisar los precios de la obra pública en lo que ahora la ley de contratos vigente no permite. Para responder a este requerimiento, el Gobierno de España ha aprobado dos reales decretos leyes, uno el 1 de marzo y otro el 29 de marzo, para justamente modificar la ley de contratos y posibilitar a las administraciones que lo consideren y lo decidan poder revisar los precios hasta un 20% en condiciones mucho más flexibles que los que establece la ley. Lo que ha hecho el Gobierno, a propuesta del Departamento de Hacienda, es un acuerdo para que los departamentos del Gobierno, con las reglas que establece el Real Decreto Ley, pues puedan promover revisión de precios, y también trasladamos esta condición a ayuntamientos y cabildos, pero estos tendrán que también tomar la decisión en los órganos de Gobierno. Es evidente que es una medida más que contribuye a paliar el impacto de la inflación, y acabo recordando que la inflación empobrece
a los trabajadores, sin duda ninguna a las empresas y también a las administraciones públicas, y por eso hay que hacer esta revisión de precios y tenerlos.